Jesús, te damos gracias, Padre, en estos momentos en los que tú nos permites, Señor, ir a tu palabra, pidiéndote, Jehová, que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón a través de ella. Queremos pedirte tu guianza y tu dirección, y que sea, Señor, tu Espíritu Santo quien habla nuestras vidas, Señor, y ponga en nosotros el querer como el hacer tu voluntad. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, y permite que podamos disponernos a tener nuestros oídos, Señor, atentos a tu voz, y que todo lo que aprendamos en esta tarde, Señor, nos ayude a seguir adelante caminando como tú quieres. En el nombre poderoso de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Tome su lugar, hermano. Dice la palabra del Señor en el versículo 12: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Este era el mensaje, hermanos, que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia de los filipenses. Pablo, hermanos, sentía en su corazón esa necesidad de exhortar al pueblo y decirle, ¿verdad?, que era necesario que se ocuparan de su salvación, hermanos. En el día de hoy hay muchas cosas por las cuales el ser humano se ocupa, ¿verdad? Incluso los cristianos, hermanos, pues tenemos muchas ocupaciones a lo largo del día. Y muchas de ellas, ¿verdad?, son ocupaciones, hermanos, que pues no tienen ningún valor para la eternidad. Sí son necesarias, ¿verdad? Porque pues como seres humanos, mientras estamos en este mundo, pues muchas de las veces tenemos que ocuparnos en el trabajo. Es un mandamiento también del Señor, ¿verdad?, que trabajemos, hermanos. A veces nos ocupamos, por ejemplo, de algún otro tipo de actividad que tiene que ver con la familia, que también es importante y es necesario. Pero todo eso, hermanos, no debe de quitarnos, ¿verdad?, la oportunidad de ocuparnos en aquello que verdaderamente es importante. Y en este caso, pues es nuestra salvación, hermanos. Cada día nosotros, ¿verdad?, debemos de organizarnos, debemos de hacer el tiempo, hermanos, necesario, ¿verdad?, para ocuparnos de lo más importante que Dios nos ha dejado establecido en su palabra, que es el de ocuparnos de nuestra salvación, hermanos. Dice la palabra que tenemos que hacerlo con temor y con temblor, ¿verdad? En este versículo, Pablo no está enseñando, hermanos, que un verdadero cristiano pueda perder su salvación. No es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Sino que Pablo está animando que toda aquella persona que ha recibido la salvación de parte de Dios, ¿verdad?, se ocupe de ella como un tesoro valioso que ha recibido de la mano de Dios, ¿verdad? Se trata aquí, hermanos, de vivir siempre con ese discernimiento, ¿verdad?, entendiendo que estamos viviendo los últimos tiempos, valorando lo que Dios nos ha dado y teniendo siempre en mente el costo de nuestra salvación, hermanos. Cuando Pablo nos enseña que debemos de ocuparnos de nuestra salvación, también nos lleva a recordar, hermanos, el costo de la salvación, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, hermanos, que costó la vida del Hijo de Dios, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él pagó, hermanos, con su propia sangre, ¿verdad? Él obtuvo nuestra salvación a través de su sufrimiento, hermanos. Y es por eso que el cristiano, ¿verdad?, debe de valorar, hermanos, este regalo precioso que Dios nos ha dado, ¿verdad? Tristemente, hermanos, muchos cristianos no se ocupan de su salvación. Ellos tienen la salvación como algo secundario, ¿verdad, hermanos? A veces yo llego a entenderlo de esta manera, ¿verdad? Ellos no se ocupan de la salvación, hermanos, porque pues realmente no es algo valioso, ¿verdad?, para sus vidas. A lo mejor no son salvos, por eso no lo valoran o no lo entienden, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros que hemos recibido este regalo, que nosotros tenemos esa seguridad, hermanos, de que Dios nos lo ha dado, ¿verdad?, y de que estamos seguros en sus manos, entendemos que no hay nada más valioso en la vida y en el mundo, hermanos, que este regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros nos ocupemos con temor y con temblor, hermanos. Amén. Temor es esa reverencia que nosotros debemos de demostrar a Dios, ¿verdad, hermanos?
ese temblor de saber, hermanos, de que aunque Dios nos ha mostrado su amor, ¿verdad? Él sigue siendo Dios, dice la palabra. Él no es como nosotros, hermanos. Él es alguien grande, es alguien poderoso, es alguien que exige y que merece, hermanos, toda nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra entrega, ¿verdad, hermanos? Y por lo tanto, pues cada día debemos de esforzarnos, hermanos, y ocuparnos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué está enseñando aquí Pablo, hermanos? Que Dios pone el querer como el hacer, ¿verdad? Dice por su buena voluntad. Él pone en nuestro corazón el ocuparnos de nuestra salvación. Es por eso que hoy estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Bien hubiera a lo mejor, ¿verdad? Si nosotros no tuviéramos en mente o sobre todo en nuestro corazón ese sentir y ese deseo que pone Dios, a lo mejor hubiéramos elegido cualquier otra actividad, ¿verdad? Pero si estamos aquí es porque Dios puso ese deseo y ese sentir en nuestro corazón, hermanos. Él nos hizo ese sentir de que hoy era un momento de venir a la casa de Dios para estar todos juntos, ¿verdad? Alabándole, adorándole, escuchando su palabra y tener un momento de adoración para con Él, ¿verdad? Dice la palabra, hermanos, que Él es quien produce en nuestros corazones, ¿verdad? No solamente el querer y el hacer, sino que dice la palabra que eso Él lo produce por su buena voluntad, porque Él es bueno y porque nos ama. Él nos ayuda, hermanos, cada día, ¿verdad? A poder nosotros, hermanos, caminar, ¿verdad? De acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus deseos. Y ese es un motivo más, es una razón más, hermanos, para nosotros ocuparnos de nuestra salvación, ¿verdad? Es motivo de gratitud el hecho de saber que el Espíritu Santo, hermanos, pues sigue trabajando en nuestras vidas. Esa es una garantía de que somos de Dios, de que somos salvos, ¿verdad? Y de que vamos por el buen camino. Y por eso debemos de cuidar de nunca contristarlo, hermanos. Nunca caer, ¿verdad?, en la desobediencia y de esta manera, hermanos, llegar a contristar, ¿verdad?, al Espíritu Santo, hermanos. En el versículo 14, Pablo anima al creyente a hacer todo sin murmuraciones y contiendas, ¿verdad, hermanos? ¿En qué debemos de ocupar nuestra mente? En cuidar nuestra salvación, con temor y temblor, ¿verdad? Eso incluye también trabajar en la obra del Señor, hermanos. Eso incluye también nuestra santificación, ¿verdad? Cuidar nuestro andar delante de Dios y delante de los hombres. Todo esto tenemos que hacerlo, hermanos, sin murmuraciones y sin contiendas, ¿verdad? Es un año nuevo, hermanos, es una etapa nueva en nuestras vidas, ¿verdad? Gracias a Dios que Él ha sido misericordioso y nos ha permitido abrir nuestros ojos en este año, hermanos, que estamos comenzando. Y es un año, hermanos, para trabajar, es un año, ¿verdad?, para seguir adelante, creciendo, hermanos, en santidad, ¿verdad? Madurando en el camino del Señor. Y todo esto, hermanos, con el único propósito de que Él reciba la gloria y la honra que Él merece, ¿verdad? Pero también sabemos que a lo largo del año va a haber obstáculos, va a haber problemas, ¿verdad? El enemigo se va a levantar y nosotros siempre debemos de cuidar, hermanos, de hacer todo, ¿verdad?, sin murmuración y sin contienda. No dar lugar al diablo, hermanos. No dar lugar a los pensamientos negativos, pensamientos contrarios, ¿verdad?, sino, como dice la palabra, llevarlo todo, hermanos, cautivo a Cristo, ¿verdad, hermanos? Y dice la palabra, para que seáis irreprensibles, hermanos, y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿verdad? Un requisito, hermanos. Dice la palabra para aquellos que anhelan obispado o incluso para el diaconado, es que seamos irreprensibles. ¿Qué significa, hermanos? Que no haya ni una mancha, que no haya algo que la gente pueda decir de nosotros, ¿verdad? En otras palabras, que seamos de buen testimonio. Es lo que Pablo, ¿verdad?,
es lo que Pablo está en este momento, hermanos, exhortando. Es lo que Pablo le está aconsejando a este grupo de creyentes, ¿verdad? Debe llegar el momento en nuestra vida, hermanos, en la que alcanzamos cierta madurez, ¿verdad? En la cual nosotros debemos de procurar ser irreprensibles, hermanos. Nuestra tarea como cristianos, ¿verdad?, es evangelizar, hermanos, al mundo. Y para eso es importante tener buen testimonio. Que no haya ningún tipo de señalamiento en contra nuestra. La gente podrá inventar, podrá calumniarnos, ¿verdad? Pero como dice la palabra, mientras todo eso sea mentira, dice la Biblia que nosotros somos bienaventurados. Dice, bienaventurados sois cuando la gente hable, ¿verdad?, todo tipo de cosas contra ustedes, mintiendo, dice la palabra, ¿sí? Dice que entonces somos bienaventurados. Y eso, ¿verdad?, nos va a ayudar, hermanos, a tener credibilidad en lo que hacemos, a tener credibilidad en el mensaje que nosotros llevamos a las almas perdidas, ¿verdad? Que la gente nos conozca como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Como personas que viven y practican, hermanos, la verdad. Y a través de todo eso el Señor, ¿verdad?, se va a glorificar, el Señor nos va a respaldar y Él va a permitir que podamos cumplir con nuestra labor, hermanos, de la mejor manera como Él quiere, ¿verdad? Dice el siguiente versículo: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, ¿verdad? Pablo también recomienda a este grupo de creyentes, hermanos, de la iglesia de Filipenses, a tomarse de la palabra, hermanos. Sabemos que la palabra es como una espada, hermanos. No solamente es una espada que nos ayuda a pelear la buena batalla, sino que también es el libro, hermanos, por el cual nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Donde recibimos instrucción cada día para nuestra vida, donde encontramos todo el consejo que necesitamos, hermanos, de cualquier, ¿verdad?, circunstancia o problema que nosotros enfrentamos. En este libro siempre vamos a encontrar una palabra de Dios que nos va a enseñar el camino correcto para seguir adelante, hermanos. En este libro encontramos la verdad en un tiempo, hermanos, de mucha apostasía, de mucha falsa doctrina, ¿verdad?, de falsos cristos. Y en este libro pues también encontramos los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Yo creo que no cabe duda, ¿verdad?, que estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Todos los acontecimientos, este último con el que estamos empezando el año, ¿verdad?, del problema con Estados Unidos e Irán, hermanos, pues nos muestra un panorama claro de que estamos en los principios de dolores, dice la palabra, ¿verdad? Dice en el libro de Mateo capítulo 24, una de las señales, que cuando oigas rumores de guerras, ¿verdad?, dice la palabra que todo esto es principio de dolores, hermanos. Significa que estamos comenzando con los tiempos más difíciles de toda la historia, hermanos. Y es importante que el creyente, ¿verdad?, pues se mantenga con ese discernimiento bien asido de la palabra, hermanos, obedeciendo la palabra, poniéndola en práctica, ¿verdad?, escudriñándola, hermanos, y de esta manera pues preparándonos para el momento en el cual el Señor, ¿verdad?, nos llame a su presencia, hermanos. Dice la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, ¿verdad? Otra de las preocupaciones de Pablo era, hermanos, que pues muchos de los cristianos que recibían la exhortación, ¿verdad?, pues no la pusieran en práctica. Y que en aquel día, ¿verdad?, en el día de Cristo, dice, pues que Pablo, ¿verdad?, sintiera tristeza en su corazón al no ver a todo el grupo de creyentes, ¿verdad?, al cual él se había dedicado con mucho celo, con mucho esfuerzo a predicarles, a exhortarles, ¿verdad?, a aconsejarlos, a animarlos, a orar por ellos, ¿verdad? En este caso pues se trata de un grupo de cristianos que pues fueron reprobados, gente que no fue salva, gente que no tomó en cuenta, ¿verdad?, la palabra del Señor, gente que no se ocupó de su salvación, hermanos, en esta vida, ¿verdad?
Y pues es lo que dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Dice la Biblia que son más los que se pierden que los que se salvan, ¿verdad? Y es por eso que Pablo reconocía, hermanos, esta realidad, que en aquel día, en el día de Cristo, pues no todos, ¿verdad? Los que hemos estado juntos aquí en la tierra, pues vamos a estar allá en el cielo como un pueblo, ¿verdad? Por eso Pablo decía, échenle ganas, esfuércense, ocupen de su salvación, sigan todo el consejo de la palabra para que yo pueda gloriarme, ¿verdad? De que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, hermanos. A veces aquí en la tierra, pues uno le invierte mucho a algunas personas, ¿verdad? Uno le invierte, pues realmente no podemos decir, ¿verdad? Que nosotros estamos pagando algo por ellos, porque Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Solamente hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero a veces uno le dedica tiempo, le dedica horas de oración, ¿verdad? Visitas, hermanos, consejos, palabra, a ciertas personas con ese deseo de que la gente, ¿verdad? Pues se ocupe de su salvación, que la gente tome en serio las cosas de Dios y pues pareciera que no, ¿verdad? Que nada pasa, hermanos. Pareciera que la gente pues no toma en serio, ¿verdad? Las cosas de Dios, ni mucho menos ve el esfuerzo y el tiempo que uno dedica, no porque sea algo que sale de nosotros, sino que es porque Dios lo pone en el corazón, ¿verdad? Dice la Biblia que lo acabamos de leer, Él pone el querer como el hacer, hermanos. Y la gente no logra ver el amor de Dios, ¿verdad? A través de las personas yendo a ayudar y a visitar a otras personas que necesitan escuchar la palabra. Pero pues dice la palabra que tristemente, hermanos, pues no todos, ¿verdad? No todos van a acceder, hermanos. No todos van a aceptar el Evangelio ni a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, pues en aquel día muchos serán reprobados, hermanos. Y pues hoy podemos ver realmente, como dice la palabra, a muchos que han estado con nosotros, pero pues ya no lo están, hermanos. Dice la Biblia, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Incluso gente que ya no se congrega. Bueno, fuera que estuvieran en otra iglesia, caminando, echándole ganas, ¿verdad? Pero pues, gente que perdió el deseo, hermanos. El deseo, ¿verdad? De buscar las cosas de Dios. Se han ocupado en las cosas seculares. Y hoy en día, pues ellos ya no se ocupan de su salvación, ¿verdad? Y así como Pablo, ¿verdad? Pues se corre el riesgo, hermanos, de pensar que uno ha corrido en vano, pero sabemos que no es en vano, hermanos, porque el Señor está cumpliendo sus propósitos y como Él dijo, hermanos, Él está añadiendo a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, ¿verdad? Y Él todavía va a salvar a muchas más almas, hermanos, hasta que se cumpla, ¿verdad? El número de aquellos, hermanos, que el Señor, ¿verdad? Va a salvar y va a llevar con Él a morar, hermanos, por toda la eternidad. En el versículo 17 dice Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, ¿verdad? Pablo estaba diciendo que aunque él mismo, hermanos, se ofrezca como un sacrificio, ¿verdad? Dice, y servicio de vuestra fe, dice que él se goza y regocija con todos vosotros, hermanos. Este era el gozo de Pablo, su regocijo era servir al Señor, hermanos. Su regocijo, ¿verdad? Era poder ver el fruto de su trabajo en la vida de todos aquellos creyentes, hermanos, que habían sido alcanzados a través de la predicación del Evangelio. Y podemos ver a un Pablo, hermanos, dedicado, entregado en cuerpo y alma, ¿verdad? A la tarea que el Señor le había encomendado, hermanos. Y si de alguien podemos aprender, ¿verdad? Aparte de nuestro Señor Jesucristo, pues es de Pablo, de los discípulos y de cada uno de los personajes que encontramos en la Biblia. Yo creo que Dios quiere, ¿verdad? Que sigamos ese ejemplo, que nos ocupemos de vuestra salvación con temor y temblor y que nos esforcemos, hermanos, por vivir como Él quiere y sobre todo por trabajar en estos últimos tiempos en los cuales vemos que es necesario que la gente, hermanos, escuche el Evangelio, ¿verdad? Que la gente conozca a Jesús y tenga por lo menos una oportunidad en su vida, hermanos, de conocer a Cristo, ¿verdad? A aquel que puede salvar sus almas. Y el versículo 18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también,
vosotros conmigo, ¿verdad, hermanos? Aquí Pablo termina diciendo en este versículo que así como Él se goza, hermanos, pues nosotros también nos gocemos y nos regocijemos, ¿verdad, hermanos? A lo largo de todo nuestro peregrinar por este mundo, sirviendo al Señor como debemos, ¿verdad? Cuidando nuestra salvación, hermanos, y esforzándonos para estar con Él en aquel día glorioso en el cual Él ha de manifestarse, hermanos. Amén. Y pues con esta palabra, hermanos, yo creo, ¿verdad?, que en esta etapa que estamos comenzando, es importante, hermanos, poner en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo. Si de alguna manera, ¿verdad?, pues nos hemos comprometido con el Señor, yo creo que en este año pues hay que redoblar nuestro compromiso, hermanos. Es un tiempo de no menguar, de no mirar atrás, ¿verdad? Sino todo lo contrario, hermanos, avanzar con todo lo que podamos, ¿verdad? Con todo lo que tengamos, hermanos, ir quitando obstáculos, ir quitando barreras, hacer a un lado todo estorbo, hermanos, y de esta manera pues dar una muestra de que verdaderamente nosotros, ¿verdad?, estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Yo siempre pienso que el cristiano debe de vivir como si Cristo fuera a aparecer en cualquier momento, porque es lo que la Biblia enseña. Y si nosotros verdaderamente tenemos presente la venida del Señor, pues yo creo que cada día nuestro mayor interés, hermanos, es estar preparados para estar con Él, ¿verdad? Siempre con las manos puestas en el arado, siguiendo adelante, con nuestros ojos puestos en Jesús y esperando ese momento, hermanos, en el cual Cristo aparecerá, ¿verdad? Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle, ¿verdad?, que Él nos ayude cada día, hermanos, a esforzarnos y a cuidar nuestra salvación con temor y con